He visto a Dios, lo he visto a la cara. Estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí. Los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás. En estas revelaciones directas no hay cabida para la duda. Estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi. Con sus visiones divinas reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres. Cuando vino al mundo en el sur de la India, al final de ese mismo siglo, Bhagavan Sri Ramana, que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo, fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna, al enseñar que no existe un Dios distinto de la persona que lo ve, que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia, sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios, y que ese ser es tanto el ser como Dios. Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos. No existe nadie que no haya visto a Dios. Ver a Dios es algo muy natural para todos. La ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser. Dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego, que es apego al cuerpo, la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es ser Dios. Puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios. El ser y Dios no son dos cosas distintas. Todo esto lo confirmó Bhagavan al escribir los versos 24 y 25 del Upanishad. Escuchémoslos. Verso 24. Dada la naturaleza de ambos, Dios y el alma son única sustancia. Lo único distinto es su conocimiento adjunto. Verso 25. Conocerse uno mismo, una vez despojado de los conocimientos adjuntos, implica conocer a Dios, porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo. Por tanto, Bhagavan, quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor, demostró que el hecho de tomar conciencia del ser, algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Suka, constituye una experiencia natural para todos. Con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje, el dios Shiva asumió múltiples formas, la primera de las cuales fue la de Sri Dakshinamurti, el gurú primordial. Sin embargo, el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación. La humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba, por tanto, a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan, al ser incapaz de ser consciente de él. Al percatarse de la gravedad de esta situación, Sri Dakshinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahavakyas. Para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él, eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia, Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia. Bhagavan siempre está otorgando gracia.
La ignorancia no es más que considerar irreal lo real, irreal lo irreal. Cada uno de ustedes resplandece de forma permanente y natural, y en forma de yo. ¿Es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera? Lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas, tú y yo, es el apego al cuerpo. Si al entrar en nuestra atención en el ser, conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser, y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? La gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es. Con frecuencia, después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación. En los siguientes versos, Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias. Gurú, Señor Jnana, el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos. Sin matar al cuerpo, pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real, el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplendor del Ser Supremo y único. Resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe, el Sadgurú, que ya ha decapitado a su propio fantasma, la mente. Bhagavan nunca le inculcaba una disciplina a nadie. Por naturaleza, su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales. Sin embargo, nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran. Los corregía en privado con amabilidad. De hecho, algunas personas se quejaban de que Bhagavan nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos. Al percatarse de la desesperación de una de estas personas, Bhagavan reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras: ¿Quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo. Eso, en realidad, es corregir a los demás. El Ser Supremo al que grandes encarnaciones como Krishna, Buda, Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona, es decir, él, ella o ello, en lugar de utilizar el pronombre yo, es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones. La auténtica naturaleza del hombre es conciencia. En su estado natural, el hombre no es consciente de nada. ¿Por qué? Porque solo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia. Y como eso es el estado natural del hombre, en ese espacio supremo de conciencia, completo en sí mismo y no dual, no hay cabida para dualidades ni trinidades. Por ello, la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia-conciencia, dicha autoconciencia del ser, que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más,
se describe en términos de conocimiento-visión y de autoconocimiento del ser. Al tiempo que el Ser Supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud son ausencia de dualidades y compartimentaciones, en el estado del Ser Supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente Trinidad constituida por el proceso de ver, el sujeto que ve y el objeto visto, sino que es algo que solo se produce como fruto de la imaginación. Te sugiero que escuches nuevamente este audio. Hay muchas verdades que se han dicho aquí que en un principio son difíciles de digerir. Así que por favor, si te es posible, escucha nuevamente el audio. Y bueno, si has llegado hasta este punto del video, por favor déjame un comentario con la palabra La Gracia del Gurú. Recuerda que si no te has suscrito al canal, consideres hacerlo. Gracias y nos vemos en el silencio.